Nos hemos encontrado con varios problemas graves. El problema de la seguridad han amenazado a muchos líderes. El ejército se encuentra cumpliendo algunas labores de la policía, no tienen gente, entonces vamos a tener una reunión el sábado con el ministro de Defensa para pedirle 9 encares de la policía y un batallón de selva también que se necesita para poderle dar seguridad a las personas que están allá. Estamos dándole cumplimiento al auto 222 de 2009 que nos pedía proteger a la comunidad de Caracolí. Esta es una familia que pues no voy a dar el nombre, pero es una familia que tiene reconocidas 43 hectáreas dentro del territorio colectivo, pero está haciendo un uso indebido de 1.500 con ganadería extensiva y haciendo que el ganado dañe los cultivos de pancoger de la comunidad, específicamente de la comunidad de Caracolí. Entonces lo que decidimos el Estado colombiano para protegerles a ellos sus derechos era construir, vamos a hacer un cerramiento del predio privado, un cerramiento, bueno, esto es muy técnico, pero digamos que los postes van a ser a 1.5 metros con un alambre de 4 hilos y esto hace mucho más difícil que se corten para que el ganado pase y no les dañe los cultivos de pancoger. El Ministerio de Agricultura destinó 500 millones de pesos con Incoder para hacer el reamojonamiento del territorio colectivo. Esta tarea empieza el 3 de octubre. Ya hemos avanzado en hacer varios consejos de seguridad con la comunidad porque por todos los enfrentamientos que se presentaron, estas comunidades no se sienten seguras con la fuerza pública, digamos que ellos los ven un poco como su enemigo. Entonces es muy importante lograr que haya un acercamiento entre ellos para que la gente vea que realmente el Estado y este ejército es nuevo, la Brigada 17 son personas nuevas y que necesitan tener confianza en ellos, porque finalmente los que los están cuidando pues es la fuerza pública que está hoy en día. Entonces hemos logrado hacer varias jornadas de acercamiento entre la fuerza pública y la comunidad, de perdón, donde ellos han podido decir, vea, es que a mí el cabo tal me hizo tal cosa y lo han investigado. Entonces como que ellos están viendo que también hay un nuevo Estado y pues una política diferente. Entonces yo un poco lo que les quería contar con esos avances de Curvarado es que realmente cuando el Estado se articula y cuando aquí nos está ayudando mucho la Corte Constitucional con sus órdenes, pero también nos están ayudando, ahorita van a sacar un auto para los desalojos que también han sido muy complicados porque a los alcaldes les da miedo actuar, obviamente por las fuerzas que están ahí, ellos dicen no, yo no quiero tomar una decisión para desalojar a un empresario. Entonces creo que han sido tantos avances que como que a veces aquí en la mesa decían, bueno, pero es que la Fiscalía está por un lado, la Procuraduría por el otro, pero este es un caso donde todas las entidades del gobierno estamos sentadas, donde se creó una mesa interinstitucional que lidera el Ministerio del Interior y de Justicia, y es un caso emblemático de restitución en el que nos comprometimos con la Corte Constitucional que a mediados del próximo año ya van a estar restituidas las personas, que van a poder volver en unas condiciones de dignidad y de seguridad, y pues creo que va a ser un caso y un proyecto piloto del cual vamos a aprender muchas cosas y el cual vamos a poder tomar como referencia para las restituciones que siguen de aquí en adelante con la nueva ley. Muchas gracias. No sé si ustedes dos quieren hacer algún planteamiento, si no... No, yo quería en esta segunda parte mostrarles de qué estamos hablando, cuál es el reto que estamos teniendo y cómo el Ministerio de Agricultura piensa desarrollar el Gobierno Nacional este tema de restitución. En este primer cuadro lo que tenemos son datos obtenidos de los registros actuales. En esos datos vemos jefes de hogares o titulares de derecho y el tema de predios abandonados. Si ustedes ven estas zonas, aquí ven por ejemplo cifras de 16.000 predios abandonados, 13.000 predios abandonados en Urabá, 15.220 predios abandonados en Caquetá, y ven ustedes las diferentes zonas en donde si ustedes los asocian a diferentes agentes del conflicto, pues están viendo cómo, como nos lo han dicho esta mañana, todos han participado, todos estos agentes de violencia han participado de una u otra manera en el tema de despojo y abandono. Porque, como estaba señalando Pablo y lo han señalado, unido al tema del despojo está el tema del abandono.
El temor que genera el despojo en unas zonas produce el abandono de aquellos que salen de las tierras y los dejan abandonados. Ese tema del abandono está relacionado también directamente con todos estos temas que hablan de formalización. En la medida en que abandonan unos predios y que esos predios ellos no tienen unos títulos que los legitimen como propietarios o como tenedores de ellos, pues naturalmente el reto va dirigido no solo a la restitución de aquellos que les expoliaron las tierras, sino también de aquellos que las abandonaron. Y en ese tema de formalización de tierras, como lo contaba Paula, ha venido trabajando el Ministerio con el INCODER en unos casos emblemáticos, pero quería mostrarles a ustedes las cifras de lo que estamos hablando. Son unas cifras realmente muy impresionantes, 145.000 predios abandonados registrados. De esos 145.000 predios abandonados, cuando les hablaban a ustedes de la protección de predios esta tarde, pues los predios que tienen protección son realmente un universo relativamente pequeño frente a la totalidad de los predios abandonados que se tienen. ¿Cómo se está previendo estas metas de restitución de tierras? Si alguno hacía una pregunta, ¿cómo va a acompañarlos después el Estado? Y aquí tenemos parte de esa respuesta. Esta dice el artículo 76 de la ley 1448 que el registro de tierras y en general todo el proceso de restitución se hará de forma gradual y progresiva. Y se hace de esa forma gradual y progresiva porque no existe otra. No es posible atender todos los casos al mismo tiempo. El Estado no está preparado económicamente, ni tenemos los jueces, ni tenemos las personas que puedan instrumentar todos los casos. Como ven ustedes aquí, estamos hablando de 360.000 reclamos que espera el gobierno recibir durante los 10 años de vigencia de la ley. Y entonces esto ha sido formar la gente, como les señalaba, la unidad de restitución de tierras estará fundada en lo que fue el proyecto de protección de tierras y patrimonio de acción social. Ese es el núcleo de personas que han venido trabajando ya hace 7 años en estas zonas de violencia, instrumentando casos. Y como ustedes pueden apreciar, a partir del 2012 va progresivamente aumentando la atención de reclamos para tener unas metas en este gobierno de 160.000 predios, reclamos atendidos aproximadamente, para cerca de 79.000 familias que serán restituidas y compensadas, para llegar en el resto del otro periodo, 15, 16, 17 y 18 y parte del siguiente periodo, a completar el tema. Aquí tienen ustedes 3 líneas. Estos son los reclamos atendidos. El segundo son las familias restituidas y compensadas, que naturalmente tienen un desplazamiento en la medida en que los reclamos son atendidos por la unidad y posteriormente son judicializados. Y los proyectos productivos que van asociados a toda esta restitución tienen naturalmente una curva más baja en la medida en que funcionan frente a los predios que ya han estado restituidos, de tal manera que este es el panorama que está previendo el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Nacional en general para lograr esa restitución de tierras. Esa gradualidad tiene esos 3 elementos que están previstos en la ley, que son la seguridad, la intensidad del despojo y la posibilidad de la restitución. Porque hay que entender que Colombia, a diferencia de otros países, ha entrado en todo este proceso sin haber culminado el conflicto. Es decir, esto fue una ley de restitución, una ley de justicia transicional hacia la paz, pero en medio del conflicto. Y eso trae una serie de retos que, como lo señalaba el ministro de Defensa, y prevé el gobierno nacional que en la medida de lo posible y de acuerdo con esa coordinación que se llevará con el Ministerio, con la Fiscalía, con la Defensoría, con todas las autoridades que tienen esas presencias municipales también, pues vamos a poder avanzar en el proceso, pero naturalmente habrá casos en los cuales
por razones de seguridad, va a tocar en un momento determinado suspender el proceso de empezar en otras zonas. Lo otro que es importante tener en cuenta es que ustedes probablemente habrán visto algunos mapas de despojo que ha elaborado el Agustín Codazzi con relación a todo el abandono y la expoliación de tierra. Sin embargo, hago una anotación. Cuando ustedes ven esos mapas, por ejemplo, encuentra uno el departamento de Vichada y ven 3/4 partes del departamento de Vichada como tierra de despojo. Realmente el departamento de Vichada tiene 4 municipios y Cumaribo es el que tiene ese problema, y Cumaribo son casi 3/4 partes del departamento de Vichada. Entonces esa imagen que uno ve todo despojado de Vichada, pues no es el reflejo. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el tema del despojo se presenta no como una gran mancha, sino como manchas de un perro dálmata o de un ganado Holstein, en donde en medio de un territorio se afecta una vereda, de tal manera que lo que ha venido trabajando durante estos años anteriores el proyecto de protección de tierras es buscar la seguridad en esas veredas donde hay un problema preciso y donde se pueden armar esos mapas de despojo en zonas concretas en donde puede no haber un control territorial del Estado o del Ministerio de Defensa completo. Y como bien señalaba el Ministro de Defensa, la intención por un lado es en las zonas que ha habido mayor despojo, Urabá, Montes de María, en el sur, en fin, hay una cantidad de zonas que tienen un alto índice de despojo, como lo vimos ahora, o de abandono. Y por el otro lado, cómo podemos lograr darle protección en 2 momentos fundamentales. El momento en el cual las unidades de la gente de la unidad de restitución de tierras entra a hacer ese levantamiento en un determinado municipio, en una determinada vereda, y posteriormente cuando estos casos se vayan registrando y ya el acto administrativo de registro se haya formalizado de tal manera que entre a la judicialización, y posteriormente otro momento crítico que se percibe es en el momento en el cual el juez ordena la restitución. Entonces pensamos que si se logra proteger esos 3 momentos críticos podemos ir avanzando en estos temas. Este era el otro tema que quería plantearles a ustedes de una imagen de a qué está enfrentado el Estado. Gracias. Porque lo que has planteado es realmente muy importante. No sé si alguien tiene preguntas a esta parte tuya. Bueno, si te quedas ahí, porque es importante clarificar. Sí, ya que es... Yo tengo una pregunta en relación con el cuadro. Dice el cuadro que a 2020, quisiera que por favor nos aclarara, serían 360.000 reclamaciones atendidas. Digamos, no sé qué cifras tiene el ministerio, pero si hablamos de 4 millones de personas más mal contadas, no sé si menos o más, estaríamos hablando de en promedio de a 5 o 6 miembros por familia, son cerca de 800.000 familias, aproximadamente. Quiere decir que desde ya el gobierno está renunciando a atender la diferencia entre 800.000 familias y lo que está ahí, el número que está ahí, 360.000. Digamos, esa es una matemática simple, yo sé que es muy burdo, digamos, plantearlo así, pero sí genera la pregunta de que si digamos, esa diferencia, ¿cómo se explicaría? Hay varios datos. Estoy de acuerdo con usted con que la matemática y las estadísticas, nosotros los abogados nunca hemos sido especialistas en esos 2 temas, pero hay que tener en cuenta que hay reparaciones y restituciones de territorios colectivos. Entonces, cuando usted suma los territorios colectivos, pues naturalmente esa proporción que usted hace correctamente entre atenciones de reclamaciones y personas se altera sustancialmente. Y lo otro, que allí tenemos unos límites, es que en materia de restitución, a través de la justicia transicional, porque
todavía quedan los otros mecanismos de la ley 975 y la justicia ordinaria, la restitución por la vía de esta justicia transicional está limitada a unos periodos. Es decir, nos fuimos a 1 de enero de 1991 hasta el final de la vigencia de la ley. Entonces habrá algunos casos que necesariamente no entran por esta vía de restitución, sino que tendrán que buscar otras rutas distintas. Gracias. En la restitución de tierra se contemplan 3 casos para restituirlas. Una, la de que el despojado o quien abandonó regresa a recibir su tierra, o se le sustituye por otra en otra parte, y tercero, se le indemniza. ¿Qué van a hacer con las tierras a las cuales no van a acceder los despojados o quien la abandonó? ¿Qué van a hacer con esas tierras? La ley creó dentro de la unidad un fondo, y ese fondo va a tener 2 grandes componentes: un componente inmobiliario y por el otro lado un componente de recursos líquidos. Entonces, como usted bien precisa, la primera restitución que será es al predio. Digamos que ese es el derecho del despojado de conformidad con los parámetros de las normas del derecho internacional, y así lo acogió el Congreso. No obstante, como usted también señala, habrá otros casos en donde el Congreso dijo que deberían ir en el orden: primero la restitución del predio. Hay casos en que no se puede hacer la restitución del predio, unos porque la ley los contempla expresamente, aquellos predios que estaban en áreas que hoy en día que no debían estar allí, parques nacionales, zonas de alto riesgo, y por consiguiente allí no se puede restituir. Habrá otros casos en donde el predio que era del despojado hoy en día, por ejemplo, está minado. Entonces, pues así se le entregue el título, no es posible para él llegar a su predio. En esos casos precisos, la unidad tiene 2 bolsillos más unos dineros, pero los 2 bolsillos de inmuebles que le permitirán entregar en compensación un bien equivalente, y se está trabajando en la reglamentación de la equivalencia, que es un tema sumamente complejo, en donde hemos recibido algunos insumos muy importantes sobre esa materia. La compensación se le ofrece otro bien. Esos bienes, como les decía, hay 2 grandes bolsillos: los bienes extinguidos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, de conformidad con la Ley 1450 del Plan de Desarrollo, tienen que enviar unos listados a la unidad para tener esa disponibilidad. Cuando la unidad solicite un bien que sea de Dirección Nacional de Estupefacientes o que sea del Fondo de Acción Social de Justicia y Paz, que no tenga una destinación específica, entonces allí hay una fuente de activos. Asimismo, esos bienes de los despojados que no los pueden recibir por otras razones pasarán al Estado y pasarán a ser mantenidos en ese fondo. Finalmente, si no se logra el equivalente, que en la sentencia del juez le corresponderá a él determinar cuál es el equivalente de compensación de conformidad con las pruebas y los bienes que le presente la unidad como posibilidades al juez, pues vendrá la compensación en dinero. Esa compensación en dinero, dentro del capítulo de restitución de predios, se restituye el predio. Otros capítulos de la ley atienden a otras reparaciones adicionales, como la reparación de vivienda y otras reparaciones de compensaciones administrativas y otras compensaciones que pueden ser judiciales, pero en este capítulo estamos hablando concretamente de predios, en donde la ley establece unos mecanismos, en donde la base es el avalúo catastral, pero la propia unidad puede presentar unos avalúos elaborados de conformidad con el reglamento, para poder presentar unos activos que tengan un valor superior al avalúo catastral. De tal manera que, como usted bien lo señala, primero vamos a tratar de restituir el predio. Si no es posible el predio, se le ofrecerá un predio equivalente de los que tenga la unidad o de los que pueda adquirir la unidad con esos recursos líquidos,
Y finalmente, si ninguna de las dos posibilidades se están dando, entonces se habrá una compensación en dinero. Presentaron estas comunidades no se sienten seguras con la fuerza pública, digamos que ellos los ven un poco como su enemigo. Entonces es muy importante lograr que haya un acercamiento entre ellos para que la gente vea que realmente el Estado y ese ejército es nuevo, la Brigada 17 son personas nuevas y que necesitan tener confianza en ellos, porque finalmente los que los están cuidando pues es la fuerza pública que está hoy en día. Entonces hemos logrado hacer varias jornadas de acercamiento entre la fuerza pública y la comunidad, de perdón, donde ellos han podido decir, vea, es que a mí el cabo tal me hizo tal cosa y lo han investigado. Entonces como que ellos están viendo que también hay un nuevo Estado y pues una política diferente. Entonces yo un poco lo que les quería contar con esos avances de Curvarado es que realmente cuando el Estado se articula y cuando aquí nos está ayudando mucho la Corte Constitucional con sus órdenes, pero también nos están ayudando, ahorita van a sacar un auto para los desalojos que también han sido muy complicados porque a los alcaldes les da miedo actuar, pero obviamente por las fuerzas que están ahí, ellos dicen no, yo no quiero tomar una decisión para desalojar a un empresario. 22 de 2009 que nos pedía proteger a la comunidad de Caracolí. Esta es una familia que pues no voy a dar el nombre, pero es una familia que tiene reconocidas 43 hectáreas dentro del territorio colectivo, pero está haciendo un uso indebido de 1.500 con ganadería extensiva y haciendo que el ganado dañe los cultivos de pancoger de la comunidad, específicamente de la comunidad de Caracolí. Entonces lo que decidimos el Estado colombiano para protegerles a ellos sus derechos era construir, vamos a hacer un cerramiento del predio privado, un cerramiento. Bueno, esto es muy técnico, pero digamos que los postes van a ser a 1.5 metros con un alambre de 4 hilos y esto hace mucho más difícil que se corten para que el ganado pase y no les dañe los cultivos de pancoger. El Ministerio de Agricultura destinó 500 millones de pesos con Incoder para hacer el remojonamiento del territorio colectivo. Esta tarea empieza el 3 de octubre. Ya hemos avanzado en hacer varios consejos de seguridad con la comunidad porque por todos los enfrentamientos que se presentan, nos hemos encontrado con varios problemas graves. El problema de la seguridad han amenazado a muchos líderes. El ejército se encuentra cumpliendo algunas labores de la policía, no tienen gente, entonces vamos a tener una reunión el sábado con el ministro de Defensa para pedirle 9 encares de la policía y un batallón de selva también que se necesita para poderle dar seguridad a las personas que están allá. Estamos dándole cumplimiento al auto 220.